Bueno, estamos grabando entonces esta charla de Chagas con Pablo Crowley desde Chuelechuel. Así que vamos a volver acá. Presentación. Todo tuyo, Pablo. Vos me decís cuando paso los slides. Bueno, dale. Bueno, buen día a todos. La idea de hoy es hacer un repaso general de lo que es una enfermedad zoonótica importante dentro del programa de salud pública, una enfermedad que tiene, la enfermedad de Chagas, está bajo programa nacional y la provincia de Río Negro adhiere a este programa nacional. En el ciclo de las enfermedades zoonóticas, algo que por ahí no se empezaba, o sea, no se trabajó antes, incluir algunos otros conceptos más dentro de la enfermedad. Ustedes van a ver ahí que es un ciclo que es, lo van a ver en cualquier presentación teórica, es el ciclo básico, y que generalmente cuando estudiamos las enfermedades nos basamos en este ciclo y no le damos mucha importancia a otras cuestiones importantes como el ambiente, ¿no es cierto?, y las modificaciones climáticas y cómo afectan estos el ciclo de una enfermedad. Este es el ciclo de la enfermedad de Chagas, ¿sí?, producida por un parásito, que lo van a ver en este ciclo ahí, que es el Trypanosoma cruzi, y dentro del estudio de una enfermedad zoonótica, lo otro importante es si es una transmisión directa o utiliza otro medio, ¿no es cierto?, para transmitirse la enfermedad. En este caso, utiliza un vector, que son los triatominios, con más de 116 especies, y Argentina, que tiene entre 16 y 18 especies de estos triatominios. Si bien todos son reservorios del parásito del Trypanosoma cruzi, muy pocos de ellos hacen lo que se denomina ciclo doméstico o peridomiciliario. En este caso, el más importante a nivel país y en la provincia de Río Negro es el Triatoma infestan. Pásala, Edith. Esto es interesante que uno lo tenga que analizar. De hecho, hace un ratito antes hablábamos con Edmundo de otra enfermedad que después veremos si se puede cargar acá y si no estará cargada en algún lado, que es toxoplasmosis, y cómo interfiere, ¿no es cierto?, el ambiente, ¿sí?, la enfermedad propiamente dicho, y las condiciones sociales en lo que uno denomina la búsqueda de factores de riesgo de una enfermedad. Cuando los médicos veterinarios empezamos a trabajar en epidemiología y en terreno, en zoonosis en terreno, estas condiciones que antes por ahí no se tenían tan en cuenta, como es el ambiente y las condiciones sociales de la población, empiezan a sumar en el análisis de factores de riesgo. Está la Edith. Este es el ciclo de vida del vector, ¿sí?, la vinchuca. Un ciclo que dura aproximadamente de huevo adulto entre 300 y 320 días en condiciones de laboratorio, ¿sí?, casi un año. Y este ciclo se modifica, ¿no es cierto?, a lo largo de, por ejemplo, nuestro país. Lo que van a encontrar en la bibliografía descrito es un ciclo que tiene esta duración y un ciclo para el norte argentino que es continuo, que se produce continuamente a lo largo de todo el año. Sin embargo, la provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut, ¿sí?, ese ciclo es estacional, que significa que hace una estación en la época fría, hace como un proceso invernal, y aparecen nuevamente los vectores ahora en el mes de septiembre, de acuerdo a las temperaturas, hasta principios de primavera, del otoño, invierno del ciclo siguiente, ¿sí? O sea que nuestro ciclo no es un ciclo continuo, sino que es un ciclo estacional. Ahí lo que pueden observar es un adulto, ¿sí?, que es ovíparo, que se diferencian los dos sexos, macho y hembra, y después lo vamos a ver en lo que es clasificación entomológica del vector. Coloca huevos, estos huevos son de 500 a 1000 huevos y tiene 5 estadios larvales. La muda de estadio larval entre un estadio a otro estadio larval es variable, si estas ninfas van variando su estadio y depende de la alimentación y de las condiciones ambientales de temperatura. Lo ideal es una temperatura media de 28 grados, eso le permite, y la alimentación, la muda de un estadio a otro, que varía entre 10 días y 30 días. Las ninfas que son de primer estadio a quinto estadio, todos tienen la posibilidad de alimentarse, ¿sí?, del ser humano o de cualquier otra especie, y eso les permite la muda, y a su vez todas tienen la posibilidad de adquirir el Trypanosoma cruzi en ese proceso de alimentación.
Otro dato interesante es de madre a hijo, ¿sí? De esta madre positiva, ¿sí? Supongamos que esta vinchuca fuese positivo, a su descendiente no hay transmisión vertical de la enfermedad, es decir, necesita sí o sí estas ninfas que nacen adquirir la enfermedad con un humano positivo o con cualquier animal de sangre caliente positivo. Digo de sangre caliente porque recuerden que las aves son refractarias a esta enfermedad y no tienen la posibilidad de tener el T-cruce. Es importante que uno tenga en cuenta las ninfas. También se hace lo que nosotros definimos clasificación entomológica. Básicamente tiene que ver para ver si una nueva especie se incorpora dentro de un ecotopo, que ahora vamos a ver qué es la definición de ecotopo, y puede infectar al ser humano. Estas ninfas nosotros hemos tenido en el año 2008 y 2009 en la localidad de Luis Beltrán casos positivos de estas ninfas de tercer y cuarto estadio a T. cruzi, y uno lo que busca es un nexo epidemiológico con un ciclo silvestre, ¿sí?, de la enfermedad, y ahora van a ver por qué es tan importante, o con un ser humano. En ese caso, primero la ninfa no tiene la posibilidad de trasladarse mucha distancia, entonces lo que uno hace es asociación de nexo. Evidentemente en ese caso, si hay una ninfa positiva y no existen adultos, la posibilidad de contagio de esa ninfa es del ser humano que convive en esa vivienda. Pasala, Edith. Necesitaría que me avisen si alguien quiere entrar al aula, por favor. Este es el ciclo completo, ¿sí?, de huevo a adulto, y quedan bien diferenciados lo que es macho y hembra en esta especie, ¿sí? Ahí lo que van a ver es los huevos que son colocados en las superficies. Recuerden que es un vector, primero de hábitos nocturnos, y lo que tiene es, busca lugares oscuros, es decir, tiene una fotosensibilidad negativa, busca lugares oscuros para esconderse, para vivir en el peridomicilio o en la vivienda del ser humano. Lo mismo hace cuando coloca huevos. Nosotros definimos a eso búsqueda activa de horas hombre, ¿no es cierto?, que es el sistema de vigilancia epidemiológica en terreno, evaluación de viviendas positivas a la presencia del vector, ¿sí?, a la presencia de la vinchuca. Lo que uno puede encontrar es, desde estos huevos, que son de un color blanquecino, y en algunos casos los van a ver que es de un color más marrón o rosado, y eso significa que están en un proceso ya casi de eclosión, es decir, que están por nacer sus ninfas, y las ninfas de primero a quinto estadio. Recuerden que todos, excepto el huevo, porque no existe la transmisión vertical, pero las ninfas todas pueden alimentarse, todas pueden adquirir el T. cruzi de una persona o un animal positivo, y todos lo pueden transmitir. Pasala, Edith. Esto es lo que nosotros definimos como qué hace uno cuando evalúa esas viviendas dentro de un programa de control y prevención. ¿Sí? Parte del control y prevención parte está de los programas, tanto el nacional como el de la provincia de Río Negro, está ligado específicamente al hombre, que ahora lo vamos a ver de qué manera funciona y cómo esta provincia trabajó muchos años en el programa. De hecho, certifica en el año 2001 como libre de transmisión vectorial, es decir, que no hay transmisión con el vector, y luego recertifica en el 2012, ahora lo vemos más adelante. Esto es lo que se hace en la vigilancia, ¿sí?, parte del programa, vigilancia epidemiológica y evaluación de viviendas horas hombre, es la captura, ¿sí?, de triatominios. El primero de arriba es una vinchuca, ¿sí?, y después van a ver que tienen los entomófagos y los fitófagos, que son otro tipo de chinches, y que uno las tiene que diferenciar por una ciencia que se define como entomología. Aquel que se dedique específicamente a investigar y clasificar vectores, por supuesto que esto lo va a aprender. Lo que vamos a hacer hoy simplemente es un grosso para que ustedes puedan diferenciar. Este es el pico subtor, y las diferencias entre las tres especies, que si bien son muy claras a la lupa, si uno no tiene por ahí conocimiento, se complica un poco. Pasala, Edith. Y entre especies, es decir, eso es para separar entre otras especies. Entre la misma especie y su variedad, lo que se hace es, en entomología también es este insecto, ¿sí?, que tiene 3 pares de patas, se clasifica de acuerdo a la estructura anatómica, cefalotórax y abdomen, y algunas características específicas. Nosotros hacemos una pasantía, generalmente los que hacen salud pública, que se hace en el Centro Nacional de Chagas,
en Córdoba, en donde uno hace lo que es la clasificación entomológica de las especies. Por ejemplo, Río Negro tiene, dentro de las especies del vector, Triatoma infestan, que es la más común, la que hace un ciclo doméstico y peridomiciliario, y que tiene nexo con el ser humano. Triatoma eraturiciforme, que es otra variable, ¿sí? Patagónica, un híbrido de la cruza entre ellos, y en algunos casos hemos encontrado alguna otra especie como guayasiana. En realidad tiene 3 especies comunes y puede llegar hasta 5 especies la provincia de Río Negro. Pasala, Edith. Esto es importante, ¿sí? Considerar algunas cuestiones. Esto ya es cómo es la vía de transmisión de la enfermedad, ¿sí? La primera es por un vector, una vinchuca positiva a la enfermedad, que pica a un ser humano, llena su abdomen de sangre, y como el parásito lo que hace es, transitoriamente se deposita en la parte del recto del vector, una vez que se llenó de sangre, defeca, y de esta manera contamina el lugar de la picadura e ingresa este parásito al ser humano. A diferencia de lo que ocurre en el vector, que el triatominio no tiene transmisión vertical, en el caso del ser humano, sí hay transmisión vertical, ya que es donde trabaja el programa fuera del ámbito que nosotros trabajamos, los médicos veterinarios, que es en mamás embarazadas, ¿sí? Ese puede transmitirse a su descendiente la enfermedad de Chagas. Pasala, Eddie. Esto es un poco la estadística y el análisis de riesgo de la enfermedad. El dato de arriba está modificado, en realidad no es 1.5 millones, sino son entre 2.5 y 3 millones de personas se supone que están afectadas, ¿sí? Lo que sí es interesante es que nuestra región del norte argentino y centro del país es una región mucho más afectada a la presencia de vector y a la enfermedad, y la provincia de Río Negro, Neuquén, tienen una alerta amarillo. Lo que hay ahí es una transmisión de tipo, no una transmisión por vectores, sino una transmisión de personas que vienen del norte argentino o de la región de Bolivia, ¿sí? Países limítrofes que tienen una alta prevalencia de la enfermedad, y se incorporan a la provincia. Para que tengan una idea, Río Negro incorpora por año entre 16.000 y 25.000 personas de tipo golondrina que acceden a nuestro sistema de salud, y es generalmente donde tenemos la mayor cantidad de personas positivas a Chagas dentro de un área. Hoy Valle Medio aproximadamente tiene en el padrón entre 800 y 900 chagásicos, y esto es importante considerarlo por 2 cuestiones. Lo primero, por el sistema de monitoreo de vigilancia que nosotros les planteamos, que es vigilancia activa en horas sombras, ¿sí? Búsqueda activa de vectores. ¿Por qué? Porque esa persona positiva que tiene un Chagas crónica, que no es tratado y accede al sistema de salud, cada tanto, ¿sí? Por una cuestión inmunológica, hace lo que nosotros definimos como una fase de parasistemia, que significa que hay presencia de parásitos en sangre, que es cuando, si tuvo contacto con un vector, puede adquirir la enfermedad. Por suerte, nuestro padrón de chagásicos en las 8 localidades de Valle Medio se mantiene en esa cantidad, ¿sí? De 800 a 900 personas positivas. Lo único que existe hoy en nuestra región es una transmisión vertical de madre a hijo, que son detectables todos los años mediante el catastro escolar, que es un simple análisis en chicos de edad escolar hasta de 4 a 7 años, y de esa manera uno detecta los positivos y se realiza el tratamiento. Pasala, Edith. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ya más acotado. Como les decía hoy, el programa en la provincia de Río Negro, que tiene muchos años de trabajo, al igual que el programa de datidosis. En el año 2001, la provincia, a través de OPS, certifica como libre de transmisión vertical, nos queda, y transfusional, nos queda solamente esta transmisión de madre positiva a su descendiente, que se hace una búsqueda activa de laboratorio, y en el año 2011 recertifica nuevamente esta característica sanitaria que tiene la provincia. ¿Cómo se hace eso? Básicamente tiene que ver con evaluación de viviendas, para un total en ese entonces de 23.000 viviendas en la provincia evaluadas. Tenés que tener una tasa de prevalencia, es decir, de presencia de vectores, que no debe superar al 2%, es decir, lo que se hace es por zona, donde se reconoce que es una zona endémica de la presencia de vectores, evaluación de viviendas, y tiene que dar un porcentaje
muy bajo, es decir, no mayor al 2% de viviendas positivas a la presencia de T. cruzi, de Teratoma infestan, y a su vez negativa, todas las vinchucas que uno captura y analiza, negativa a la presencia de parásitos. Esto garantiza que no existe un ciclo silvestre y que no va a haber una posibilidad de casos autóctonos por vector. ¿Sí? Pasala, Edi. Esto es, en algún momento la provincia tenía índices de materno-infancia, es decir, de chicos recién nacidos positivos a Chagas, bastante, no sé si elevado comparado con otras regiones del país, no elevado, pero una incidencia interesante. Lo que se hizo es afinar mucho más el programa en la búsqueda activa, ¿sí? Y el control y monitoreo de madres en su gestación para determinar si son positivas a la enfermedad y bueno, lo más importante de esto es porque el tratamiento hasta los 15 años de edad es 100% efectivo y curativo de la enfermedad, y generalmente en esta etapa que uno tiene la posibilidad de, por catastro escolar, que es una determinación de anticuerpos presentes en los chicos, detectar la enfermedad, no deja secuelas en esa fase. Después se empezaron a hacer algunos estudios qué pasaba si se trataba adultos y demás, pero ya tiene que ver más con la parte médica y no con la de los médicos veterinarios. Pasala, Edi. Esto es lo que yo les planteaba, sí, año 2001, por una cuestión, un lanzamiento de un programa. Recuerden que Latinoamérica es una de las partes más afectadas de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Entonces OPS larga este programa que tiene que ver de certificación, inactivación de lo que es el ciclo silvestre de la enfermedad, la transmisión por vectores. En este programa, por supuesto que funciona en la provincia de Río Negro y se certifica en el año 2001 y tiene una recertificación en el 2012 como libre de transmisión vectorial y transfusional, que es la otra importante fuente de transmisión. Pasala, Edi. Este es el programa de la provincia de Río Negro, vigilancia permanente en búsqueda activa de vectores, ¿sí? Lo que trabaja también es en la ley de más sangre segura, es una ley nacional, la provincia adhiere a esta ley, que lo que hace es garantizar la no presencia de donación de sangre con presencia de teratoma de T. cruzi, es decir, positiva a la enfermedad de Chagas, y la búsqueda activa en madres. Nosotros lo que hacemos acá en conjunto con el hospital desde el área de salud pública es no solamente la búsqueda activa que hace el laboratorio de madres embarazadas, que pueden ser positivas o no a la presencia del parásito, sino lo que se hace es, una vez que hay un caso positivo, se hace todo el estudio en terreno de esa familia, ¿sí? Generalmente, por eso les digo que son familias o del norte argentino o de la región de Bolivia. Nosotros tenemos una población boliviana importante en la región del Valle Medio y uno la busca por eso, es decir, porque si hay un positivo, tanto la madre como su hijo o algún familiar de estas colonias, y existiera la presencia del vector, que nosotros lo tenemos porque es un área endémica y se controla con la búsqueda activa, podríamos volver otra vez a tener un ciclo de tipo peridomiciliario o ciclo silvestre, y este carácter sanitario de la provincia se caería. Por suerte, hemos bajado la cantidad de vectores y es muy difícil hoy en día encontrar viviendas positivas. Tiene que ver también con algunos de los mecanismos de prevención, que es la educación comunitaria a la presencia de vectores y de qué manera uno evita que haya colonias de vectores en una vivienda del área rural. Pasala, Edi. Esto es diagnóstico. Nosotros hacemos todos los años en conjunto con el hospital. Hablo de nosotros para aquellos que van a formar parte por ahí el día de mañana de un equipo veterinario de salud pública. ¿Y qué tiene que ver con esto? Organizar los catastros escolares. El catastro escolar es, uno selecciona las escuelas de riesgo, que uno considera de riesgo. Generalmente son las escuelas rurales o escuelas donde hay presencia de vectores en la evaluación de vivienda que se hace en terreno. Eso selecciona esas escuelas, se realiza el catastro que contiene, bueno, primero el diagnóstico, que es una punción digital de los chicos y una toma de muestra que se envía al laboratorio para determinar si son positivos o no a la presencia de Chagas, de T. cruzi. Y por otro lado, lo que uno hace es una educación, ¿sí? Unas charlas, o sea, trabajan lo que es el primer nivel de atención primaria de la salud y el primer nivel de prevención,
educación comunitaria respecto al vector, al cuidado que tiene que tener con este parásito. Y acá dos cuestiones. En el análisis que ocurre, que no lo había dicho antes, en chicos recién nacidos es, bueno, microhematoquito, es decir, detección directa de la presencia del parásito en sangre, y lo otro es hemaglutinación indirecta, directa e indirecta, y una técnica de ELISA. Eso es lo que se hace en laboratorio. En el parásito, en el vector, lo que nosotros hacemos también cuando se hace esa captura, no solamente la clasificación entomológica, sino lo otro que se hace es un coproparasitológico, es decir, nosotros en el vector también buscamos, no se usa la técnica de micromatoquitro, pero sí a observación directa en microscopio con el contenido estomacal del vector. Pasala, Eddie. ¿No hay más? ¿Edmundo? ¿Otra? La última era. No. Bien. ¿Preguntas, algo que agregar, Eddie, respecto a la enfermedad? No, creo, vamos a dejarle las consultas a los alumnos. Yo voy a dejar de compartir. Aquí estamos. Nada, no sé si alguno de los chicos quiere hacerte alguna consulta en relación a Chagas ahora. Yo tengo una pregunta, Pablo, ¿puedo? ¿Cuál es el rol de triatoma patagónico? Si se infecta y si se domicilia. Mira, entiendo que vive en el monte, digamos, ¿no? Es correcto. Muy bueno. Bueno, mira, en el año 1959 fue el primer triatominio que se encuentra positivo en la región patagónica, ¿sí? En la provincia vecina de Chubut. A partir de ahí se describe este ciclo silvestre de la enfermedad. En ese caso es un triatoma infestan el que se encuentra positivo. Triatoma patagónica, si bien es muy raro primero encontrarlo dentro de la vivienda. Generalmente nosotros hemos encontrado, y por eso la importancia de la clasificación entomológica y saber si una especie pasa a ser importante o no para el ciclo de tener una transmisión zoonótica en el ser humano. Hoy por hoy el más importante es Triatoma infestan. Triatoma patagónica, si bien coloniza la vivienda, también puede ser positivo a T. cruzi y también podría llegar a transmitir a un ser humano. Es muy raro, pero hoy es un vector más que tenemos por ahí en la región de la Patagonia. Cumple un rol importante en lo que es el ciclo silvestre de la enfermedad, es decir, mantener la parasitosis en el ciclo silvestre. Generalmente le va a transmitir a otras especies, que el más común para nuestra región, si fuese el norte, sería la zarigüeya o la comadreja, y en la región nuestra es más que nada el peludo o el piche, que son donde se puede llegar a transmitir y quedar como un reservorio silvestre. Ese es el rol que cumpliría en la región nuestra. No sé si contesté, Eddie, lo que me preguntaste. Sí, yo sí, porque siempre es un tema que me interesa. Va, que con el tipo de charla que acabas de dar, me parecía pertinente. Capaz que sabía la respuesta, pero como es nuestra vinchuca, digamos, y hasta donde en la época de fase de ataque, cuando teníamos una infestación de viviendas muy grande, básicamente en Balcheta y San Antonio, una cosa rara, Balcheta y San Antonio era altísimo, el Alto Valle, la costa del río Colorado, en general, el Alto Valle y la costa del río, esas eran las zonas, y algo el Cuy, las zonas de mayor endemicidad, digamos, con un gran porcentaje de viviendas positivas a infesta, y donde se hizo la fase de ataque, pronunciados masivos de domiciliarios, varios, digamos, no recuerdo el año, llegar a ese momento que fue la certificación de la transmisión. Pero originalmente las tasas eran altísimas y se controlaron en base a insecticidas echados en forma masiva. Luego complementados con el sistema de vigilancia domiciliaria que bien contaste vos, ¿no?
pero en la historia antigua, digamos, más que vigilancia domiciliaria, fue una fase de ataque. Recalcar el tema del ciclo. En nuestra provincia hicimos una fase de ataque fuerte y prácticamente desapareció Tiratomifesta. Mientras que en otro lado, como en Santiago del Estero, pueden hacer varias fases de ataque y no pueden controlar el parásito. ¿Alguna consulta? Vamos a detener la grabación. ¿Sí? Detener grabación.